Bienvenidos. En la continuación de los diferentes diálogos que venimos sosteniendo en las pasadas 3 semanas, este es el hilo de la continuidad de los anteriores. Recuerden que venimos hablando de aspectos como la confianza, la seguridad, aspectos que no tienen que ver con el tema macroeconómico, pero que inciden en ello. Y hoy vamos a conversar durante 25 minutos, los primeros 25 minutos sin interrupción, con el dirigente político Fidel Soto. Con Fidel vamos a hablar sobre las diferentes composiciones sociales, políticas, económicas de esta nueva etapa histórica, porque ya la posguerra está en los libros, aunque incide. Ahora se está construyendo un nuevo fenómeno cultural que tiene que ver con lo político. Recuérdense que nosotros en República Dominicana estamos en una nueva reconfiguración. Esa reconfiguración saca al PLD, saca al PRD y saca al Partido Reformista del imaginario. Pero también, de alguna manera, invisibiliza al sector progresista. Y entonces estamos en un afianzamiento de las empresas. Estamos en un afianzamiento de los medios de comunicación. Estamos en un afianzamiento de las ONG, que sustituye el tema constitucional. No que sustituye la Constitución, sino que a través de esos mecanismos como la judicialización, entonces se sustituye la Constitución y se sustituye el Estado de Derecho. Y entonces entran los medios de comunicación a acercar la democracia. Pero más que la democracia, la participación ciudadana. Y ese es el tema del día de hoy con Fidel Soto. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, tú me dijiste de confianza, hablaste de la confianza. Tenemos que establecer primero que la confianza se gana. Y la confianza se gana en base a hechos y en base a programación, en base a proyección de las ideas o de las prácticas que se vayan a aplicar. Diríamos que ahora mismo el predominio en la sociedad dominicana es de total desconfianza, porque hay un retroceso histórico comparado con el pasado, y ese retroceso histórico tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con la ideología. Nos quejamos de por qué la juventud está en la situación que está, y a veces pensamos, pero antes se leía mucho, se leían revistas, se leían periódicos, se conocían autores. Pero ahora no, ahora hay un predominio a todos los niveles de la música y de la literatura, la poca literatura, que es alienante hacia aquello que una vez se intentó y que nosotros combatimos, que era precisamente la separación de la tradición cultural, de la tradición de lo que se conoce como cultura nacional, por medio de la influencia extranjera y la dominación de sectores que, tal y como tú dices, aunque no es el discurso de la posguerra, aparentemente ha cesado, pero las consecuencias de la posguerra siguen. Que es lo que profundiza la crisis. Correcto, porque esa consecuencia fue planificada desde los poderes, desde los altos poderes imperiales, para desnaturalizar precisamente, primero, el espíritu patriótico, segundo, el espíritu solidario, y tercero, la convivencia humana. Todo esto se ha reflejado en una individualización de la persona. El yoísmo prevalece. El sentido patriótico era que observábamos a Duarte
o a Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palincado, o tratábamos de buscar la referencia en la novena Enriquillo, en los actos heroicos de los indios, de los llamados indios, afianzábamos el concepto del sacrificio por la patria, por nuestro compañero, por nuestra gente, la individualidad en la comunidad del barrio. ¿Por qué se ha perdido todo eso? Y hoy lo que predomina es la individualidad, la exaltación de la personalidad, porque fue un plan diseñado para desnaturalizar desde la posguerra ese sentimiento unitario del pueblo dominicano que se forjó en la lucha antitrujillista, siguió en la lucha contra los remanentes del trujillismo, contra el Consejo de Estado, contra el triunvirato, hasta culminar con la trascendencia de abril. Precisamente que hoy, en este mes, se cumplen 60 años de esa jornada histórica. Entonces, ¿qué diríamos? Que hay una desmoralización por la pérdida de confianza. La gente no confía en el discurso político. Porque si tú te pones a observar... Vamos, en el discurso político tradicional de posguerra de esa élite que pacta con los representantes locales de la invasión. Sí, pero lo que pasa es que el predominio de esas concesiones se mantiene. No hay una ruptura. Correcto. No hay una ruptura. Eso se ha mantenido. Se ha fortalecido. Exactamente. Y hay un dominio de esas concesiones. Porque el plan se ha diseñado para eso, para atomizar. Y te voy a poner un ejemplo claro. Fíjate cómo ahora hay un interés de cambiar una narrativa histórica. ¿Te has dado cuenta? Una falsificación. Una falsificación de los procesos. Correcto. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos transformando la verdad. La cultura. Vamos creando otra. Es el ejemplo, es mundial. Es mundial. Es global. Hay una corriente extremista. Correcto. Y si lo observamos, pasó eso con la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque, por eso el tema Haití. Sí. Por ejemplo. Sí. Por eso el tema Trump. Sí. Entonces, todas esas tergiversaciones, cuando tú vas analizando históricamente que Joaquín Balaguer, que dominó durante toda la dictadura de Trujillo, y sin embargo, los partidos que se le opusieron tuvieron que pactar. Declaran, no solamente pactar, porque siempre hay que pactar, lo declaran padre de la democracia, cuando precisamente sus 12 años fue el exterminio de la concesión democrática. No en concepción, sino de la participación democrática, destrucción de sindicatos. Del Estado de Derecho. Exactamente. Entonces, la ruptura, la sustitución del militarismo frente al Estado de Derecho y la Constitución. Correcto. Entonces, eso te da una demostración de que esa confianza se fue deteriorando hasta el punto de que hoy la gente dice, pero ven acá, todos son iguales. Pero ven acá, hace falta un Trujillo. Por ejemplo, porque había orden y respeto. Sembrando en la cultura de los nuevos dominicanos que nacen en la posguerra. Sí. ¿Para qué? Para sostener todo un andamiaje ideológico y práctico y en esencia de militancia humana, porque no es casual que una joven periodista preparada diga, hoy se conmemora hoy se conmemora la muerte de 3 comunistas inservibles, las hermanas Mirabal. Por ejemplo. Entonces, ese discurso que tú ves que surge, que hay, es precisamente esa expresión, pero que tiene una base ideológica, económica, en todos los niveles. En todos los filosófica, niveles. Mediática, religiosa. Entonces, hablas ahí ya sobre el conservadurismo. Para el tema del voto, porque tenemos personas que tienen más de 60 años. Para el secuestro del voto popular. Correcto. Se hizo una vez con la figura en la época de Bosch,
con el afianzamiento religioso, la etiquetación de comunista, y ahora se hace de otra perspectiva. Pero lo más grave es que personas que fueron víctimas de eso y que combatieron eso, asumen hoy esas concesiones, y como que se olvidan de la historia, como que se olvidan de lo que pasó. Entonces se da una transformación. Por eso la lucha de hoy es difícil, es dura. La militancia. Porque ahí entran en juego los medios de comunicación. Que son el monopolio que sustituye el militarismo. Y tan desarrollado a través de las redes sociales que corren todas las cosas imaginables. Y eso capta la imagen de personas que no procesan adecuadamente el proceso histórico. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una masa amplia, Forma, que no procesa, no pasa por un sedazo, no busca la fuente original y se convierte en caja de resonancia de esos grupos económicos. No, de los grupos económicos. Sí, pero de las mentiras que los grupos económicos plantean. Exactamente. Para afianzar el discurso del conservadurismo. Correcto, pero afianzándolo con el apoyo de esas masas. Evidentemente, eso es su legitimidad. Exactamente. Entonces, ahora bien, breve. Sí. Y entonces ahí nosotros vemos jóvenes, como bien decía, en las redes, con influencia, fijando el discurso del 60 o de la posguerra en el siglo XXI con éxito. Bukele. Victorioso. Bukele. Sí. Es un éxito porque gana. No es la consecuencia de lo que genera, es que gana. Entonces el éxito de hoy ya no es el éxito de nuestros abuelos, ni de nosotros, ni de nuestros padres. El éxito de hoy es ser rico o tener poder. Entonces, pero ser rico o tener poder no lo tiene todo el mundo, no es verdad, ni siquiera en los estados desarrollados. Entonces, eso es como de arena, eso se va a derrumbar. Sí, pero tenemos un factor que nos perjudica, que es la composición social dominicana. Correcto. El predominio de una amplia capa de la pequeña burguesía, dividida en sus tres sectores, claro, el alto, el mediano y el bajo, sobre todo el bajo, con lo que vos definías, la baja, pobre, pequeña burguesía, que no tiene acceso a bienes y servicios. Exactamente. Entonces, esa es la víctima directa y esa víctima se reproduce. Claro. Fíjate que en esos medios de comunicación de redes domina el lenguaje vulgar. Claro. Y la indecencia. La violencia. Sí, la violencia estructural. Pero el lenguaje es una forma de llevar a esa violencia. Claro. Entonces, las amenazas, la prepotencia, cualquier individuo se cree un líder influyente, claro, y llama a lo que sea. Claro. Porque este es un país tan característico que te voy a decir una cosa. Fíjate lo que sucedió aquí cuando se dijo lo del maremoto. Por ejemplo. Aquella vez. Claro. La gente no pensó y asumió el maremoto. Y se fue para el mirador. Pero hay más. En el año 66 dijeron que en el Santo Cura de Ars habían quedado 2 personas pegadas. Sí, y se llenó. Y la gente se llenó. Entonces, de ahí, en esa época... De ahí el tema de los brujos, de la lectura, de la quiromancia. Sí, óyeme, tradicionalmente personas de nivel cultural y de la oficialidad van a consultar a santiguarse para tener, Dani el brujo, sí, sí, de Asua. Para tener, ¿Tú recuerdas al brujo de Asua, Luis? Dani el brujo de Asua. ¿Tú estabas en Nueva York? No, tú estabas aquí. Y Juliana, la que Balaguer. Y Juliana, la consultora de Balaguer en materia de lo que son... Que la usó para la reelección del 70. Evidentemente. Entonces, toda esta situación, estamos reeditando... simbologías actual. Sí, estamos reeditando procesos, pero que antes tenía más fuerza de combatirse. Claro. Había una... Ahora hay... ¿Cómo
¿cómo te diría? Una fragmentación. Brazos caídos ante la avalancha. Tú estás en un río. Y no puede nadar hacia allá. Mira la corriente, entonces tus brazos caídos no te permiten nadar, Avanzar. porque estamos tan sometidos que ni siquiera nos estamos dando cuenta hacia dónde nos lleva. Una cosa hay, sin embargo, no, o no obstante, No todo es negativo. y yo digo, no obstante, hay un tema que la acumulación. Cuando hablo de acumulación no hablo de economía, hablo de poder, hablo del caudillismo, Sí. hablo de la unilateralidad, El mesianismo. el mesianismo. Pare, por ejemplo, a Trump en una sociedad culturalmente desarrollada, tecnológicamente ultra desarrollada. Pero lo pare el muchacho, pare el muchacho allá. Sí. Ese fenómeno pare otros fenómenos más chiquitos, regionales. Y eso se expresa en los medios, en los partidos. Entonces, ¿pero qué ocurre? Fíjese cómo de tanto acumular empieza a desmoronarse el proceso. Porque ya el proceso globalizador concluyó a partir de que el mercado libre concluyó. Entonces ya viene un proceso de dictadura, pregunto, y esa dictadura va a generar movimientos alternos que van a generar que le tiren 7 tiros al que es hoy presidente para matarlo, o que le tiren un misil ahora para matarlo. Mira, hace años se escribió una obra, dos periodistas, El gobierno invisible, que hace una descripción del gobierno real de Estados Unidos. Trump no es Trump en sí porque es la persona, es la acumulación de un sistema que lo escogió para cumplir ese papel. Para cumplir Sigue hablando. papel de una edición que pretenden los Estados Unidos para ellos rescatar o rescatarse. Reciclarse. De una situación que se le fue presentando y parece que no se dieron cuenta. Entonces, ese interés de revertir, de volver a aquella vez, es imposible ya. Las condiciones Es imposible socioeconómicas cambiaron cambiar. por los migrantes. No, y además, porque hay una cosa, es que la composición social clasista en Estados Unidos cambió. No van a volver a ganar los salarios, la industria automotriz. El sueño americano se tronchó. No podrán hacer. Porque ya tú no puedes comprar la casa, ya tú no puedes comprar el carro. Y ellos te prometieron 3 cosas: casa, carro y seguridad social. Sí. Y eso ya no existe. Rescatar eso de nuevo es imposible porque el mundo cambió. No como el asunto de la Torre Gemela. Cambió por la irrupción de China en el mercado mundial. Y otros. Sí, pero China es lo más patente. El motor. Lo más patente, porque, óyeme, ¿cómo tú crees que pueden parar a China con la impetuosidad de su producción a todos los niveles? Es que producen más ingenieros que todos. Cuando Estados Unidos produce 2 carros eléctricos, ellos producen 15. No, es la preparación del ser humano. Claro. Es que hay una mentalidad de crecimiento. Lograron que esos 1.000 millones de personas se conviertan en consumidores, pero de ciencia y tecnología pura. Sí, pero además ejecutores. ¿Sí? Ciencia y tecnología. Porque no son personas que están sentados, consumiendo, son personas que están produciendo, pero no produciendo materiales. No textiles. Produciendo. Ellos producen textiles, pero no es textiles. Ellos están produciendo chips. Pero están produciendo ideas, están produciendo tecnología en el cerebro. Y combustible para la luna. Entonces, no guerra. No inversión en fondos para... Improductivas. No hay una clase... alguien me decía a mí, pero... ¿y los que se han hecho ricos en el comunismo? Dime la fortuna de Stalin, dime la fortuna de Platon. No, lo que pasa es que en el socialismo ellos utilizan el capital para ciencia y tecnología. Claro, para producción agropecuaria. Sí. Por ejemplo, o sea, ellos no lo usan para tanques. Inversiones productivas
Claro. Y un sistema humano de garantizar lo que le llaman acceso fácil a la vida. Educación, salud. Calidad de vida en función del sostenimiento del ser humano con alimento y producción intelectual y recreación, que es lo que necesita el ser humano. Tú no haces nada con ganar dinero si tú no te recreas. Claro. Te va a dar diabetes. Si no cultiva la cultura. Te va a morir de diabetes. Entonces, esa situación que se ha presentado con fuerza, que es como ellos pretenden lograrlo, con eso de los aranceles, no lo podrán resolver. Claro. Yo entiendo. Eso lo vas a empobrecer. Yo entiendo que él hace la presión para ceder, para ver qué logra, pero no. Por el tema de la deuda interna. Sí, pero ahí aplicamos entonces el asunto del consumo de droga. Claro. El fentanilo. Es el problema. Me pregunto, ¿cuántos traficantes originarios norteamericanos? ¿El cartel tuyo dónde están en está? la cárcel? ¿El cartel tuyo dónde está? ¿Quién distribuye en el territorio continental de Estados Unidos La materia prima de eso. los estupefacientes? ¿Son solamente los mexicanos, los colombianos y los bolivianos? No, pero oye, No. es que hay un antecedente. Decir Inglaterra y decir Estados Unidos Es lo propio que decir opio. entonces te va a retrotraer a la historia. Tenemos 4 minutos que te quedan. Con la guerra del opio. Espérate, pero te quedan 4 minutos y recuérdate que estamos hablando de un proceso que es global. Sí. Pero por el tema de la síntesis de este espacio y de la idea nuestra, el tema local también es una expresión fundamental chiquita, el de aquí, de eso. Pero cuando hablo de aquí, hablo de Puerto Rico, claro. de aquí, de la localidad. Entonces, pero ese fenómeno entonces ha parido aquí un afianzamiento de las ideas más duras de extrema derecha, ultranacionalista, que mira al extranjero como el enemigo interno, cuando el tema es económico aquí, es la desigualdad. Es que hay 10 familias, 12, que tienen lo que nos toca a todos. Entonces, no es que te lo vamos a quitar a ti, es que de eso nos toca a todos. Porque ahí vamos al asunto de clase. Como hay una ausencia formal de la clase, Una identidad de clase. recuérdate que la burguesía, por necesidad frente a la lucha del proletariado, concedió beneficios. Para evitar la revolución. Sí, pero ¿qué sucede? Que aquí esa clase burguesa no está pensando En lo que estamos hablando. en el problema que se está creando aquí, porque tú tienes el enclave turístico del este, que es otro país, Otra sociedad. otra sociedad, pero... Y la del norte es otra sociedad. ¿Hasta cuándo? Eso va con... ¿Hasta cuándo se va Ese equilibrio se va... Sí, porque, óyeme bien, cuando se arme la situación del desbarajuste de aquí, la masa va para allá. a buscar lo que considera. Entonces también está el asunto de las Fuerzas Armadas. Claro. Tú no puedes mantener durante tantos años En una situación como esa. esos privilegios en la oficialidad. Y abajo. ¿Tú sabes lo que es? Vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Cuántos guardias murieron en el accidente en un camión como vaca? Por ejemplo. Aquí hay... El oficial superior no quiere estar en la frontera todo el tiempo. Aquí hay... Quiere estar aquí en San Isidro. Aquí hay fondos suficientes para tú tener una Fuerzas Armadas equipada, preparada, bien educada. Alimentada. Y con seguros buenos para ellos. No digo que Y ellos observan que la seguridad social la tienen los dueños de los bancos. Entonces es un tema que a ellos les preocupa. Ahí estamos con la seguridad social. Una amiga mía me acaba de llamar que tiene cáncer de seno. Y no tiene cómo la cobertura. No la llamaron para desvincularla. Porque no la cobertura. Queda sin pensión y queda sin nada. Y se muere. Después de trabajar más de 20 años en el Estado. Todo este problema que estamos hablando es esa proyección que sacamos. Entonces, la solución está en la lucha, en la organización y la lucha del pueblo. Ahora, hay una debilidad. Porque la integración. Ahí entramos lo que estábamos hablando. La integración. Teníamos antes sindicatos. Correcto. Ahora tenemos vividores del sindicato. Por ejemplo, aliados a la burguesía. Exactamente. Exacto. Los sindicatos, los grupos universitarios, la privatización de la lucha popular. Esa es la palabra. Esa es la palabra. La privatización de la conciencia social. El secuestro de la voluntad. A través de esto. Exactamente. Entonces,
no podemos ser... Pero ahí, no, eso te iba a decir. Continuar esto, se va a explotar la cosa. Sí. Se va a explotar porque va a haber y entonces, pero hay alternativas. Sí, sobre todo, las voces que digan lo que estamos diciendo aquí. Por eso este programa tuyo tiene importancia. Porque Ya. si hay 10 programas como el tuyo, distintos, Se multiplica. que se pueda decir estas cosas y que la gente escuche. La gente compara. Porque acuérdate que lo que hay es un arropamiento. Lineal. Es un arropamiento Lineal. desde los diarios digitales Y la prensa, gran prensa. Y la gran prensa, porque no le interesa que se conozca. Gracias, Fidel. No, gracias a ti. No te creas que faltó mucho. Pudiésemos durar en este mismo tema 2 horas. Solo que cuando unificamos el que viene, y el otro, entonces creamos y soltamos eso en las redes. Entonces empieza un proceso de horizontalidad donde la gente va a una tienda o va a un restaurante y elige con el menú. Y entonces ese es el gran trabajo, la difusión cultural del proceso de transformación. Con otra idea, con otra visión. Gracias. No, gracias a ti. Nos veremos pronto, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí. Mire, ya luego volvemos en esta misma dinámica. Claro, no la misma dinámica, porque la dialéctica permite que, por ejemplo, Fidel Castro, las balas, los rifles, los uniformes, fue un español que le dio $500,000. Un vasco, ¿no? Fernández o Hernández le dio $500,000. Y un coronel español lo entrenó en México. Por ejemplo. Y el bote era de fabricación, de tecnología imperial. Sí, claro. Pero, como le dijo Bosch a Fernández Domínguez, cuando lo envió aquí. pero ¿cómo me voy a meter en ese DC-8? Me van a matar en ese avión de los yanquis que nos están invadiendo. Lo importante es la causa, no el móvil. Si usted tiene que usar el arma del enemigo para combatir al enemigo, úsela. Como hizo Ho Chi Minh él estaba renuente a los franceses. Diálogo en París y te meto fuego en la selva. Todo ha sido así. ¿Ah? Entonces Chávez, Lula lograron el poder porque entendieron lo que estamos hablando ahora. Un asunto de táctica. Un asunto de táctica. Hablamos ahora. Seguimos ahí mismo.